mae. Edwin ha tenido que coger hoy un día libre en el trabajo porque él no tiene un trabajo autónomo. Él trabaja en el Instituto Nacional de Seguros en San José, Costa Rica. Y Edwin tiene muchísima experiencia en lo que es el fraude a los seguros. Yo siempre le digo a los alumnos que el trabajo del detective es como las horas de vuelo de un piloto. ¿Por qué se valoran tanto las horas de vuelo de un piloto? Porque un día el piloto está volando y una rueda va mal y tiene que hacer un aterrizaje forzoso. Otro día un pasajero se pone enfermo y tiene que aterrizar en otro punto. Otro día hay una tempestad y tiene que hacer una maniobra especial. Y todo eso va acumulando experiencia. Pues Edwin, con la metáfora del vuelo, a nivel de seguros, tiene muchísimas horas de vuelo. Él es especialista en la prevención del lavado de dinero en el ámbito de los seguros. Es criminólogo especializado en seguros comerciales con 32 años de experiencia. Es profesor del módulo de seguros en el Técnico Internacional Sarlat en Ecuador, Bolivia, Guatemala y Costa Rica. Es ponente internacional que he coincidido con él ya en varios países. Es un excelente comunicador, analista de vulnerabilidades de fraude a la línea de seguros, desde la etapa del aseguramiento hasta los procesos de reclamación, y es especialista en investigación y prevención del fraude a los seguros y riesgos asociados en la administración de líneas de seguros. Aplicación de la criminología criminalística en el ámbito asegurador. Pues nada, Edwin, te escuchamos con atención y te disfrutamos, ¿vale? Que disfrutes de tu charla. Muchas gracias, Oscar, y muchas gracias a Terry también por esa exposición tan interesante que estaba haciendo desde la vez anterior. Me dejó muy capturado todo lo que él explica, porque wow, de veras que como dices, Oscar, para investigar en Marruecos se necesita alguien de confianza de Marruecos, Eso es. porque si no, pues Imagínate, ¿eh? eh, no, no, lo engañan facilísimo, no, o Claro. sea, no habría forma de poderlo hacer. Y pues sí, quisiera yo también luego tener toda el video de la exposición de Terry, porque me gusta mucho lo que está explicando. El tema es que ya tengo como el tema programado por las próximas 3 horas, 4 horas casi. Entonces, pues vamos a comenzar aquí con el tema que compartimos, que vamos a compartir y que habíamos acordado con Deadcom. Bueno, gracias Oscar por la introducción, por las palabras y bueno, si a eso lo que puedo agregarle es el hecho de que dentro de esas horas vuelo, digamos, una de las cosas que puedo destacar como aspectos súper importantes en la gestión de investigación del fraude a los seguros es la entrevista, el abordaje, la planeación y la entrevista en el proceso de investigación. Es clave porque no, no se tienen una serie de herramientas que pueden tener las policías científicas para la ejecución de una investigación eh, de la misma forma. Entonces se tiene que recurrir a algunas herramientas como esta que es clave. Y dentro de todas las cosas que pudieran hacerse dentro de la gestión investigativa de un fraude de seguros, esta es clave. La parte que tiene que ver con la entrevista es muy intuitiva, es de muchísima observación, pero también es de planeación, es de saber cómo abordarlo, es de saber a quién estoy abordando, cuál es el objetivo que estoy procurando. Y bueno, vamos a ir entrando en el tema. Cualquier cosa como cualquier inquietud, me lo pueden comentar, por favor, me lo dicen. A Enrique le va a tocar ir siguiéndome porque él tiene la presentación, la va a ir moviendo. Entonces, algunas veces le voy a avisar, otras tal vez no le aviso. Y entonces, Enrique, vas a tener que estar muy concentrado. Tú tranquilo que estoy en Y, ello. ok, perfecto. Eh, Igual, digamos, una de las experiencias muy entretenidas, por decirlo de esta forma, en una exposición es estar viendo a la gente ahí enfrente. No sé, 100, 200, 300 personas, pero acá no los puedo ver. Entonces, igual ustedes probablemente no me pueden ver a mí ni podemos interactuar de manera personal, pero
bueno, la mente es poderosa, nuestra imaginación es poderosa y ubiquémonos todos en un escenario en donde está este servidor, donde están todos ustedes y nos concentramos en lo que viene. Vamos a ver, la relevancia para los efectos de la entrevista. Hay varios tipos de entrevistas que se pueden realizar dependiendo de los tipos de investigación. Estamos hablando de la investigación judicial, la investigación de auditoría, está la investigación académica y está la investigación administrativa. La investigación de fraude de seguros cabe dentro de lo que es la investigación administrativa. Ahora, puede, por supuesto, derivar en una investigación judicial y podría ser que una investigación de auditoría pudiera derivar en una investigación administrativa y esta en una judicial o pasar a una judicial de manera directa. Es importante tener presente, dado que en este momento estamos presentes dentro de este evento, personas de muchísimas naciones y cada nación tiene sus marcos jurídicos, es importante tener presente el marco jurídico para cuando vamos a investigar. Las leyes, los reglamentos, normativas y sobre todo el contrato póliza. Este es nuestro primer marco de acción. Uno de los desafíos del investigador de fraude de seguros es que tiene que conocer el producto, tiene que conocer el ámbito de cobertura, tiene que conocer cómo se gestiona la suscripción, tiene que entender de qué se trata el riesgo, tiene que entender y manejar de qué se trata eh, la, las, qué exclusiones hay. Tiene que conocer de seguros, si no, no puede investigar fraude de seguros. Tiene que tomar en consideración otras normas como leyes penales, la ley procesal penal, ley de administración pública, ley general de control interno, leyes de lavado de dinero, muchas normativas. Con esto ya empiezo a decirles que un investigador tiene que ser una persona muy estudiosa, tiene que ser una persona de mucha lectura, tiene que ser una persona con una mentalidad abierta, que siempre esté presto a indagar. Nosotros no tenemos que saberlo todo, esa es una clave, pero sí tenemos que saber quién sabe y tenemos además que lograr armar esos rompecabezas con mucha destreza. Eso sí, es una obligación para nosotros. Hay distintos sujetos, pasa la diapositiva, eh, hay distintos sujetos en la entrevista. El asegurado, el tomador del seguro, el conductor, en el caso de los seguros de automóviles, puede ser el operador y qué sé yo, el acreedor, el ofendido o tercero perjudicados en casos de responsabilidad civil, el testigo presencial objetivo, eh, el testigo de parte, el testigo como ofendido, el informante, etcétera. Hay distintos actores. Entonces, dependiendo de quién es el actor, así yo tengo que enfocar la entrevista porque el objetivo no va a ser el mismo. Algunos no tendrán ningún problema en decir lo que saben porque ni les beneficia ni les perjudica, sencillamente dicen lo que saben. Pero hay otro que puede ser un testigo de parte que es muy lógico deducir que van a decir lo que él siente que no va a perjudicar a aquel que es su amigo o por quien él está atestiguando. Algunos procedimientos operativos estandarizados. Las solicitudes de indemnización con indicadores de fraude se traducen en una investigación. Esto cuando la empresa, la organización tiene un equipo de investigaciones a lo interno, pero a veces solamente tiene un equipo que coordina y de repente la gestión se hace fuera, lo terceriza, ¿verdad? Entonces, las solicitudes de indemnización con indicadores de fraude se pueden traducir en una investigación. Ahí es muy importante que toda la gente que está relacionada con los procesos de indemnización sepan identificar esos indicadores de fraude. No tienen que ser expertos ni tienen que investigar, pero sí tienen que saber cuáles son esos indicadores de fraude. Entonces, ¿cómo lo saben ellos? Bueno, esa es parte de la obligación del equipo de investigadores o de investigaciones de poder instruir a los que no están en su ámbito de acción a poder reconocer este tipo de riesgos y poder, como dicen, pasar el taquito, pasar la bola a quienes son los especialistas en la gestión investigativa.
todo investigador debe de contar con mecanismos de integridad en cada etapa del proceso. Debe de ser sumamente objetivo y debe de asegurarse que en cada etapa del proceso de la investigación esté actuando con transparencia. Eh, Utilizar procedimientos estandarizados, limitar la discrecionalidad e impedir llevar a cabo acciones arbitrarias o discriminatorias que puedan ser la causa de muchos problemas de integridad física y jurídica. Y aquí quiero rescatar una frase que no sé si estará por otras partes del mundo, tal vez sí, tal vez no. Aquí en Costa Rica es conocida entre los abogados y los criminólogos. Y el tema es el siguiente: se dice que es mejor 10 culpables de comisión de un delito en la calle que un inocente en la cárcel. Y entonces es un principio absolutamente importante. Hay que mantener esa objetividad en todo momento. La investigación se trata de obtener la verdad. La investigación del fraude de seguros no se trata de declinar o desestimar una indemnización, porque eso sería inmoral. En cuanto a la finalidad de la investigación, se debe de estudiar profundamente el caso. Esto es indispensable. Cuando uno recibe el expediente, tiene que crear y determinar la hipótesis de qué es lo que ahí ocurrió. Debe poder explicar y describir los hechos ocurridos, los antecedentes del evento, cómo llegó a nuestras manos, qué fue lo que originó que llegara a nuestras manos. Pueden ser aquellos indicadores de fraude que comentamos, o podría ser alguna circunstancia particular que la compañía de seguros o el administrador de indemnizaciones dice: bueno, aquí hay algo extraño y me parece esto, me parece aquello, y lo voy a enviar a investigar. Bueno, el investigador tiene que tener claro de qué se trata aquella duda, porque yo no puedo empezar a investigar a partir de mis propios criterios nada más. Yo debo de tomar en cuenta qué es lo que el administrador vio que a él le llamó la atención, por muchísimas razones. Estamos hablando de que hay localidades donde hay cierto tipo de situaciones o de comportamientos que podrían ser normales y que para otros no. Entonces hay que meterse en ese contexto. Hay que evaluar a los involucrados y realizar un perfilamiento de los involucrados. Bueno, ¿quiénes están señalados como personas involucradas en el evento? ¿Quiénes son los actores? Y una vez identificados estos actores, yo voy a perfilarlos. ¿Quién es quién? ¿Qué hace? ¿Qué relación tiene con la póliza? ¿La tiene o no la tiene? O en el evento. De esta manera, cuando acuda a hacer el trabajo de campo, yo ya sé a quién voy a buscar y cuál es el objetivo de mi entrevista con ese individuo. Identificar y localizar la prueba mediante los medios disponibles y lícitos a nuestro alcance. Entonces, dentro de ese trabajo preliminar de la oficina de escritorio, en donde yo voy a revisar el expediente, voy a buscar más información, todo tiene que ser por los medios disponibles, por supuesto, pero que también deben de ser lícitos. Y esto pues va encaminado a posibilitar la demostración de la hipótesis que ya me había planteado. Sigue, Enrique. Debo entonces, en la teoría del caso sujeto de investigación, definir la irregularidad contraria a las normas contractuales de la póliza que excluye la eventual indemnización. Entonces, de cara a aquella hipótesis, yo digo: ok, vamos a ver aquí en las exclusiones qué es lo que eventualmente podría estar afectando, con qué está riñendo. Y una vez logrado eso, bueno, vamos a ver la teoría fáctica. O sea, una vez estudiado el caso, establezco el hecho probable desde la perspectiva de la posible comisión de la irregularidad. Y en ese punto hablamos de la posible porque todavía no hemos ido a hacer el trabajo de campo. Todavía no hemos hecho investigaciones, aunque aclaro, paréntesis, que no en todos los casos voy a requerir hacer un trabajo de campo. No en todos. Hay algunos que uno logra resolverlos en el escritorio, en la oficina, llama a un testigo, llama al asegurado y de repente ahí lo logró resolver. Pero cuando eso va más allá, yo tengo que estar con mi mente abierta en todo momento para todo lo que pudiera ocurrir. Eh, 3, la base probatoria y los tipos de prueba. Esto es muy importante. Es la que determina los hechos de forma fehaciente, clara y contundente.
Vamos a la que sigue, Enrique. ¿Qué tipos de pruebas son entonces? Bueno, estamos hablando de prueba documental, pericial, testimonial. Tres tipos principales de prueba. Dentro de la documentación, entonces, vemos la póliza, la solicitud de aseguramiento, debidamente suscrita de puño y letra, en este caso, cuando así es, y si no, pues garantizarse que el mecanismo de integridad, aquel mecanismo que me garantice a mí que quien suscribió el contrato es quien dice ser. Porque si no, nos estaríamos encontrando, que me lo encontré muchísimas veces, ante problemas relacionados con interés asegurable. Y en tal caso, muchas veces ni siquiera es necesario avanzar en la investigación. Bueno, dentro de la prueba documental estamos hablando de fotos, estamos hablando del formulario Conozca a su cliente, del mismo documento que se constituye en el aviso de accidente, de croquis en hechos de tránsito o algún otro tipo de plano, documentos oficiales de autoridades policiales o de auxilio o judiciales, etcétera. Ahí estamos hablando de prueba documental que puede ser muchísimo más que eso. Estos son solamente algunos ejemplos. Estamos hablando de la prueba pericial en segundo lugar. Es muy importante. Como dije antes, no tenemos que saberlo todo, tenemos que saber quién sabe. Hay ocasiones en que de repente ocupamos un médico general o un médico en alguna especialidad de las tantas que pudieran haber. O ocupamos un ingeniero, uh, algún otro especialista. Entonces, esos informes de un especialista se constituyen en informes de carácter pericial si reúnen y tienen las formalidades correspondientes. Y pues la tercer tipo de prueba, y muy importante, como dije al inicio, en relación con el fraude de seguros, son las declaraciones que ya vienen en el expediente y las entrevistas que pudiéramos lograr. Sobre este tres tipos de pruebas es importante tener presente dos aspectos. La licitud de la prueba debe ser lícita, es decir, debe garantizarse el origen de ella y que se haya obtenido legalmente, no vía coacción ni de ninguna otra forma, tiene que ser lícita. Los indicios son los elementos importantes, pero los indicios son insuficientes para la resolución administrativa de un reclamo. O sea, yo no puedo hablar de lo que yo creo, de lo que a mí me parece, porque a mí me puede parecer cualquier cosa. Es cuestión de que yo lo pruebe, que lo determine. Esos son los indicadores que orientan nuestro trabajo de investigación. En virtud de ello, no se deben descartar por inofensivos o innecesarios. Y en este caso, pues me refiero a los indicios como tales, porque los indicios sí nos van a orientar y nos pueden llevar a las pruebas. Pero tenemos que tener claro que una cosa es un indicio y otra cosa es una prueba. Hay límites en la investigación, límites de carácter jurídico. Por eso es que es importante que tengamos claro, como lo dije desde un inicio, debemos de conocer las leyes, debemos de conocer los reglamentos, las normas, debemos de conocer la póliza, hay que leer, hay que estudiar, hay que revisar, hay que examinar, hay que consultar. Luego, el tiempo es sumamente importante también, no solo por temas de prescripción, temas de derechos del asegurado. En Costa Rica, por ejemplo, el tiempo para ejecutar una investigación en el contexto de los seguros es bastante limitada en función de los derechos que se disponen para el asegurado. Además de eso, para cualquier tipo de investigación, hay una máxima que dice que el tiempo que pasa es la verdad que huye. Ahora vamos entrando un poquito más en materia y vamos a ir viendo algunas diferencias importantes entre lo que es el interrogatorio, la conversación o diálogo y una entrevista estructurada una entrevista no estructurada. Son distintos tipos de formas de comunicarnos que tenemos las personas y que tenemos que identificar un poquito con alguna claridad de qué se trata cada uno de estos cuatro principales tipos de conversaciones, por ponerlo de esta forma, que podemos tener con los interlocutores y qué tan útil pueden ser unas u otras para los efectos de la investigación del fraude de seguros. Entonces veamos la primera. Dice, ¿qué es un interrogatorio? Se conoce como interrogatorio a cualquier sucesión de preguntas. Por lo tanto, si una persona somete a otra a un interrogatorio,
se establece una cierta relación de jerarquía o de subordinación. De repente pueden recordar una película donde tienen a un tipo ahí, por decirlo de esta forma, sentado en una silla, tal vez hasta con las manos amarradas y los ojos vendados, o sin eso, pero que hay una posición de poder de quien ejecuta el interrogatorio sobre el otro. Entonces hay como una jerarquía o subordinación, en donde el que está en la posición mayor ejecuta las preguntas y este se siente facultado para exigir las respuestas. Eso implica confrontación, desarrollo del tema, interrupción de las negaciones del interrogado, superación de las objeciones que ponga, acaparar la atención del sujeto, o sea, no dejarlo distraerse. Es una captura total de la persona en forma casi agresiva o agresiva. Hay preguntas alternativas, hay un desarrollo de la confesión verbal. El que está interrogando además mantiene una concentración muy alta y generalmente hay otra persona que está al lado o otras personas observando que van a estar al tanto de los detalles. Finalmente estarían logrando una declaración escrita. Este tipo de actividad de interrogatorio es muy reñida con los procesos de justicia penal, porque las manifestaciones tienen que ser espontáneas. Bueno, avanzamos. En el caso de la conversación o diálogo, eh, vamos a referirnos en este momento al diálogo informal. Ese es aquel que se produce en una charla, cualquiera, entre familiares, entre conocidos, compañeros de trabajo o amigos. Es una conversación breve en la que generalmente establecemos con un vecino, por ejemplo, en el patio o en el trabajo, en el ascensor o en un establecimiento comercial, cuando usted se encuentra con algún amigo o alguna amistad. Y las características principales son que mantienen un lenguaje espontáneo y coloquial. Es muy natural, no existe ningún tipo de preparación ni formalismo. Tiene rasgos muy propios. Por ejemplo, en Costa Rica podríamos decir exclamaciones como ¿qué me cuenta? Pura vida. Elementos para llamar la atención del interlocutor. Pura vida, tu mae. Cosas así. O otras palabras como de léxico coloquial como no jodas, o sea, no me moleste, no diga eso. O un alargamiento de los sonidos cuando alguien tal vez dice algo que es un poco sarcástico y el otro responde, bueno, vamos a ver, el mucho uso de gestos. Eh, Ahora vamos a ver un poquito lo que es el diálogo formal. En una conversación o diálogo, este se produce bajo un contexto más planificado, cuando no hay una relación estrecha, cuando no son los amigos, como habíamos comentado en el caso anterior, y no hay una cercanía entre los interlocutores, disculpen. Eso, en un caso muy cercano a nuestra situación para los efectos del fraude de seguros, podría encajar muy bien. El tema se conoce previamente. Las intervenciones siguen un orden determinado. Hay un especial cuidado del lenguaje, un vocabulario preciso, una construcción de las oraciones, un uso de fórmulas de cortesía. Hay una estructura en la comunicación, una apertura, un desarrollo, una despedida, una fórmula de salud, una presentación del tema, un núcleo de la conversación, algunas fórmulas de agradecimiento y de despedida. Entonces hay como un protocolo que no es tan rígido, pero que no obstante sigue cierto orden. También hay entrevistas estructuradas y no estructuradas, según el tipo de preguntas y finalidades. En la estructurada, estamos hablando de una que es estandarizada, las preguntas son rígidas, se plantea a todos los interlocutores de forma idéntica y la respuesta también se encuentra estructurada. Vamos a ver, aquí les pongo un ejemplo. Supónganse que tienen un caso en el que necesitan entrevistar, digamos que a 3 personas y es clave entrevistarlos de forma simultánea y lograste convocarlos a los 3 y los 3 llegaron a la oficina y vas a hacer la entrevista en forma simultánea.
¿Por qué? Porque el objetivo está en poder establecer en dónde está puntualmente la mentira. ¿Qué pasa con esto? Entonces, usted se reúne con dos compañeros más, elaboran un solo cuestionario de preguntas, examinan todos los detalles del caso, lo estudian muy bien. Los tres tienen que estar absoluta y totalmente claro en todos los detalles del expediente del caso, en cuál es el problema esencial, en cuál es el objetivo, qué es lo que se procura aclarar. Entonces, a la misma hora arrancan con la entrevista con las tres personas en tres salas diferentes. No comunicación vía celular, se concentran en el tema y eh, se ejecutan las entrevistas al mismo tiempo. Cuando esta termina, efectivamente va a poder darse cuenta dónde estuvieron las falencias, dónde estuvo la mentira, porque la gente se pone de acuerdo en cosas muy generales, pero no se pone de acuerdo muchas veces en detalles importantes. Le sumo algo más al ejemplo. Supóngase que tiene a los tres individuos que les está haciendo una entrevista sobre un automotor carísimo que tuvo un siniestro o que tuvo un robo, qué sé yo, algo. No pensemos tanto en la cobertura, pero... Y los tres iban en el mismo automotor y ellos no se detienen a pensar en aquel momento quién, tal vez el conductor sí está identificado, pero no van a ponerse a pensar, bueno, vamos a ver, fulano iba en el asiento derecho y menganito iba en el asiento de atrás, pero iba detrás del conductor o iba detrás del acompañante. Eh, ¿Qué tipo de material era el del dash? Eh, ¿Era automático o era manual? ¿La tapicería era de tela o era de cuero? Lo recogió, recogió a, al acompañante lo recogió en un sitio X o dónde lo recogió. Y así sucesivamente va armando. Y al final nos vamos a dar cuenta que hay una serie de detalles obvios, claros, en lo cual no podría ni debería haber ningún tipo de confusión, en la que estos tres muy probablemente no van a coincidir. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de entrevistas? Es más sencillo procesar la información, se puede comparar fácilmente la respuesta obtenida, es útil para crear una estadística, no se requiere un entrevistador muy audaz, cualquiera podría desempeñar esta labor independientemente de si eres o no un investigador. Es cuestión de que en la reunión preliminar o previa todos hayan sido sintonizados justo en el objetivo y en cuál era el problema. Se recopila información uniforme. Es sencillo eliminar aquellos datos que no hacen a la investigación, que no son relevantes y que no proporcionan información útiles a los objetivos de la entrevista. Avanzamos. En la entrevista no estructurada, vamos a ver. Acá se permite acercarse más al interlocutor, es más flexible, hay una línea de preguntas que las guía, no son rígidas, permiten que el entrevistador repregunte aquello que considere importante o profundice en ciertos temas que son de su interés o que cree que pueden interesar a sus interlocutores. Tiene las ventajas de que las preguntas se van adaptando al entrevistado en cuestión y la misma puede servir para diversas situaciones y sujetos. Además, permite profundizar en temas de un determinado interés y orienta la hipótesis a áreas nuevas de exploración. Entonces es muy suave, es como una conversación un poco abierta. Es muy importante que en ese momento yo tenga, tal vez no a la vista del entrevistado, pero sí voy a tener un orden temático o algunas preguntas que me van a ir orientando en el desarrollo de la entrevista. Importante que tomemos en cuenta ahí los derechos y los procedimientos que usualmente distinguen entre lo que es un testigo y un sospechoso. Un testigo es una persona que tiene conocimiento personal de hechos relacionados con un delito que se investiga y quien rendirá testimonio
de ello ante un tribunal. El sospechoso es la persona del que tenemos indicios razonables para creer que está involucrado en el evento objeto de la investigación. Antes de que el investigador empiece a recabar información, debe de establecer quién es con total claridad a quien va a entrevistar y debe entender el rol de esa persona para asegurar que se sigan los procedimientos apropiados y no afectar los resultados. ¿A qué podríamos llamar entrevistas apropiadas? El propósito de una entrevista es obtener información y evidencia que nos permita determinar la forma y circunstancias de un evento y aportar al administrador o a la compañía de seguros del, o incluso, perdón, eventualmente incluso hasta la autoridad judicial, la resolución de un caso. Esta debe enfocarse estrictamente en la manera y ámbito de nuestra competencia. Eso es muy, muy importante tenerlo presente. Una de las cosas claves es que yo tenga muy claro cuál es el ámbito de mi competencia. ¿Y eso cómo lo logro? Eso lo logro estudiando la ley, eso lo logro estudiando las normas, logro saber hasta dónde puedo yo llegar y qué mecanismos e instrumentos tengo yo para llegar hasta ese punto. Eh, Ser muy cuidadosos para conducir una entrevista, considerando la obligación ética de actuar con dignidad, con justicia, con moderación y con imparcialidad. No faltarle el respeto nunca bajo ninguna circunstancia a ningún entrevistado o entrevistada, ni permitir que eso ocurra tampoco. Acá, bueno, en algunas de las ponencias que hemos tenido con público, le he compartido a la gente la importancia de que el investigador, y yo creo que cualquier persona, ¿verdad? Pero especialmente en el caso de los varones, no, eh, si andan solos, que no es lo adecuado, siempre tienen que andar, de los investigadores, es preferible que se haga acompañar por otra persona, por otro investigador, eh, no entrar a una vivienda donde hay una mujer sola a hacer una entrevista. No hacerle entrevistas a menores de edad, si tiene claro que es un menor de edad. Y si tiene dudas, debe de aclararlo. Esto porque les ponen un riesgo sumamente alto de cualquier situación que se le pueda volver en contra. Debe de evitar discusiones personales o privadas con los entrevistados que violenten la administración de justicia. Debe evitar preguntas con el fin de avergonzar, insultar o degradar a la persona. Tiene que ser muy prudente en ese sentido. Tiene que enfocarse en el objeto del tema que lo ocupa. Es decir, poder aclarar cuál es la duda que hay en el expediente que está estudiando o que está investigando. Debe estar muy concentrado en ese norte y no permitir que ese tipo de situaciones lo distraigan. No permitir, por ejemplo, de que existan demasiada familiaridad ya excesiva, ¿verdad? Porque una cosa es una entrevista abierta, una entrevista flexible, una entrevista donde usted está manteniendo una conversación cordial, y otra cosa es que se invadan ámbitos personales. Se realiza preferiblemente en horas hábiles y en lugares apropiados. No se deben de realizar entrevistas en sitios y condiciones que pueden comprometerles, como estábamos comentando. Deben de proteger los derechos de los menores. Normalmente se debe tomar en cuenta su declaración ante un adulto y que ambos, el menor y el adulto, estén de acuerdo en brindar la colaboración. ¿Qué es lo que es clave en este aspecto? Bueno, si es una persona, un chico, una chica ya de menor de 14 o demasiado chico, si se puede, es mejor descartar esa manifestación. Es importantísimo que sea espontánea, que se refiera a lo que vio o a lo que escuchó sin ningún tipo de obstrucción o agregado de ninguna naturaleza. Como lo señalaba antes, especial cuidado hay que tener en el caso de personas del sexo opuesto y que éstas no se realicen en áreas aisladas.
para evitar malos entendidos y para tener la seguridad de que la persona entrevistada debe comprender por qué se le está entrevistando. Eso es muy importante. Debe de saber claramente quién soy yo. Esto es muy importante también. Entonces, como cuando uno llama por teléfono. A mí me han llamado por teléfono muchas veces y de una vez me dicen, hablo con Edwin Granados. Y uno, primero identifíquese usted. O sea, si yo soy el que llamo, yo digo, habla Edwin Granados y busco a tal persona. Pero entonces en una entrevista yo lo primero que tengo que hacer es presentarme, es decir, quién soy, de dónde vengo y qué quiero. Eh, el investigador usualmente muestra una prueba de identidad, a veces no es necesario, y explica por qué se está dirigiendo a esta persona. Debe quedar claro el consentimiento de los entrevistados para brindar su manifestación. Debe quedar claro. No vaya a ser que después de otra manifestación y diga, no, no es cierto, yo no quería, o no, eso no fue lo que yo dije, o no, yo no quería, pero es que la verdad es que me sentí muy comprometido y eso no responde en realidad a lo que yo sé y a lo que yo quería decir. Entonces ya te echó a perder el trabajo. Esta entrevista se prepara con antelación, como lo hemos dicho ya varias veces, con una lista de preguntas básicas para que no se omita ninguna pertinente y resulta clave para la investigación. Puede surgir entrevistas espontáneas con testigos inesperados, por ejemplo, en el trabajo de campo. De repente nos menciona a una persona por ahí que no teníamos en cuenta, que no estaba en el radar y bueno, hay que entrevistarla. Entonces debo pensar rápido. O a veces incluso uno se encuentra en un barrio a alguien que tiene muchas ganas de compartir lo que conoce. Entonces, tengo que manejar la ansiedad también, o sea, no dar brincos de alegría porque alguien me dijo lo que yo quería escuchar. No, hay que mantener una ecuanimidad en todo momento. Eh, el investigador tiene que tener un estilo por excelencia de persuasión, gentileza, habilidades interpersonales y experiencia profesional para obtener la cooperación de los testigos. Es decir, requiere de una gran observación, de una capacidad de adaptarse a los ambientes, a los medios, de poder definir al interlocutor lo más rápido posible. Eso es importantísimo porque yo debo de lograr la confianza del interlocutor. Él ojalá no se sienta presionado, no se sienta acorralado, más bien sienta que está haciendo algo bueno, que está haciendo algo importante, que está colaborando de manera correcta y positiva. Hay todo tipo de gente que puede ser entrevistada. No sé, no preciso, creo que sí está más adelante dentro de las diapositivas que estamos viendo, pero es muy importante en el caso, por ejemplo, de los informantes, en el caso de los informantes, tener presente cuál es la motivación del informante. ¿Por qué este o aquella están interesados en decirme algo que en principio no veo en qué le beneficia? O lo hace por pura honestidad y sentido cívico y ciudadano de que le revientan las cosas ilícitas y el delito y las sinvergüenzadas y entonces quiere decir algo. Bueno, puede ser, pero la verdad es que en estos tiempos eso resulta bastante difícil porque los riesgos son muy altos dependiendo de las regiones donde pudiéramos encontrarnos. La gente en realidad al presente no tiene muchas ganas de decir lo que sabe. Entonces hay que ser muy persuasivo y ser muy observador para poder llegar. Y a veces uno sabe que este sabe, pero no hubo manera de obtener el dato, pero de repente él sabe de otro que sí también tiene conocimiento. Entonces, pues hay que estar como un radar en todo momento para ver dónde está la clave y dónde obtengo el dato. Algunas cosas importantes a tener en consideración de lo que no se debe de hacer. Evitar conductas de agresividad, evitar conductas de intimidación, favorecimiento a cambio de cooperación u otras conductas similares,
comportamientos que pongan en entredicho la integridad del investigador, tiene que cuidar eso en todo momento. No demeritar al compañero bajo ninguna circunstancia. O sea, son compañeros. Ninguno está subordinado en ese momento, además de que probablemente no lo están, pero son un equipo. Entonces, uno no puede decir, es que fulano sí sabe. Él es el que sabe, porque entonces lo que está haciendo no es que me está halagando, es que se está bajando del piso para cargarme a mí la mayor responsabilidad. Entonces, esas cosas no se deben de permitir. No se debe de permitir perder el control en la entrevista, ni la dirección de la entrevista. Mm, el temperamento tiene que ser muy ecuánime, tiene que ser tranquilo, no puede estar exhibiendo eh, sentimientos, por ejemplo, qué sé yo, que le dio mucha alegría en ese momento porque resulta que el testigo está diciendo justo lo que usted suponía que era la situación. Entonces no va a decir, yes, o sea, ¡yuhu! Lo dijo. No, tiene que ser como si nada, ecuánime, tranquilo. Tampoco debe, si no le gusta lo que está escuchando, no debe demostrar signos de enojo. Tiene que ser ecuánime. No debe de dar explicaciones de temas inherentes al seguro que no son de su competencia. O sea, si a usted no le corresponde decir qué va a resultar al final, en el sentido de que si le van a pagar o no le van a pagar, porque eso le toca a otro equipo, no se refiere a esas cosas. No se refiere a cosas que no son de su competencia. Concéntrese en lo que a usted le corresponde en ese momento preciso y aprenda a manejar el tema o las preguntas que se le pudieran plantear en ese momento que no tiene que responder. Vamos a ver, seguimos. Listo. El investigador debe de abordar gradualmente al entrevistado, creando una corriente de amistad, identificación, cordialidad, sin que rayen el abuso de confianza como comentamos antes. Por ejemplo, en Costa Rica es muy popular decir la palabra mae, que es como decir compa o qué sé yo, eh, amigo. No debe usar palabras como esas o decir linda, cariño, corazón, ese tipo de cosas, porque eso eh, se sale de lo profesional, se sale de esa formalidad que debe de mantenerse dentro de una entrevista que, si bien es cierto, puede ser abierta, puede ser no estructurada, tampoco da para que entremos en confianzas que no corresponden. ¿Por qué? Porque eso entonces puede hacer que el objetivo final se distraiga, o sea, se pierda, porque pueden darse invitaciones que no corresponden, muy peligrosas, qué sé yo, es muy peligroso. Entonces es muy importante mantener esa línea para que no lo saquen del riel correspondiente. Puede ayudar al entrevistado a fin de que se sienta seguro. Muy importante, siempre use el nombre del entrevistado. Si usted no conocía el nombre, obviamente eso se lo tiene que preguntar al inicio, si no lo conocía. Pero lo más recomendable es que en todo mi trabajo preliminar, mi trabajo de escritorio, yo ya sé a quiénes voy a entrevistar y yo ya he perfilado a esas personas. Pero si es un testigo que me apareció ahí en el momento, bueno, entonces en este momento, así de entrada, donde yo me presento, le pregunto su nombre. Y bueno, vamos a ver, que al individuo le gusta, porque a mí me pasó muchas veces, al individuo que le gusta que se refieran a él por su sobrenombre. Y vamos a inventar un sobrenombre, digamos Tiro Loco. El hombre le dice a usted, dígame Tiro Loco. No le diga Tiro Loco, dígale el nombre. Es muy importante. ¿Por qué razón? Porque cuando usted utiliza el nombre de la persona, inhibe psicológicamente a aquella persona de actuar de manera excesiva en confianza con usted o de que él actúe como usualmente lo haría en su contexto, en su barrio y entre sus amigos con usted a quien no conoce. Lo, de alguna forma, logras mantener un control en la entrevista, porque aquella persona dice, wow, me están diciendo mi nombre y esta persona no me conoce, pero no se le olvida mi nombre. Naturalmente usted téngalo anotado en una esquinita de una hoja por algún lado, porque difícilmente usted va a estar
concentrado en saber cuál era el nombre de esta persona y en el objetivo de la entrevista también. Pero cada vez que vaya a referirse a él, le dice, mire, Oscar, resulta que en ese tema así, 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 pero de la forma más natural. Entonces Oscar se va a sentir sumamente bien y al mismo tiempo no va a poder sacar del control suyo la entrevista. Bueno, logramos avanzar en un tiempo récord, efectivamente 45 minutos. Dice aquí ya un poquito hacia el final que si la sociedad se muestra indiferente frente al delito, puede llegar a ser considerada no como una víctima, sino como cómplice. Quien tolera la injusticia por mucho tiempo, la fomenta. Mis queridos amigos, esto sería todo de mi parte y espero poder encontrarnos en otro momento. Ahí tienen mis datos de contacto, mi correo electrónico. En cualquier caso, pues podemos compartir cualquier oportunidad de aprendizaje futura a través de nuestros amigos de DEDCON, Oscar y Enrique. Y muchas gracias, Oscar. Muchas gracias, Enrique. Saludos a todos desde San José de Costa Rica. Edwin, muchísimas gracias a ti por tu tiempo, por cogerte el día libre para poder estar con nosotros. Pura vida, hermano, y que nada, cuídate mucho, ¿vale? Que espero que la familia esté bien. Muchas gracias, sí, saludos de la familia para ti, Oscar, y bueno, mucho éxito en todo lo que resta y realmente nuevamente les felicito porque este ha sido un trabajo titánico que han realizado con mucha disciplina. Vale, ojalá que nos veamos pronto. Edwin, un abrazo muy fuerte, Dios, ¿vale?